It's a beautiful day here at the state capitol. Great day to be a Satanist. I believe it and I'm very excited about it. Hail Satan. Queridos seres humanos, estamos un viernes más reunidos para predicar mi palabra en mi programa. Sean bienvenidos a la 9ª entrega de este podcast que se está encarregando a hacer un podcast de culto. Chamagos, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por ver la notificación y correr para ponerle play a este episodio. Muchas gracias. Pues bienvenidos a todos, bienvenidas a todas, seres humanos y alguna que otra vida inteligente que aún no conocemos. Estoy muy contento de estar aquí ya con el episodio número 9. Es para mí algo muy especial y, como lo dije, esto va tomando una muy bonita forma. Antes de pasar al tema principal del día de hoy, déjenme decirles que últimamente he estado siendo víctima de muchas extorsiones, muchas llamadas de extorsión. Es muy curioso porque todas son referentes a mi padre y pues yo no sé, realmente yo no sé cuál es el paradero de mi padre, así que bueno, es chistoso porque si hay una persona en este mundo que no me hablaría para pedirme dinero ni para dármelo, es mi padre. Pero bueno, esa es otra historia. Si son víctimas de este delito, por favor no sigan la corriente. Aseguren, si se trata de estas llamadas de que tienen secuestrado a un familiar tuyo o cosas así, cuelguen, asegúrense de que su familiar está bien y reporten ese número. Yo tengo aquí a 2 calles el Reclusorio Norte, una cárcel en la Ciudad de México, y seguramente viene de ahí, o no sé la verdad, o yo qué sé, pero reporten esos números y pues el consejo principal del día de hoy. Otra cosa que me tiene muy contento también es que pusieron una franquicia de Pollo Feliz. Para los que no sepan, el Pollo Feliz es pues una cadena de tiendas o negocios que venden pollos asados y son, la verdad, pollos muy ricos. Entonces antes el local que estaba más cerca de mi casa pues estaba como unos 15 o 20 minutos tomando un autobús. Obviamente si caminaba pues me haría como media hora, 40 minutos. Pero ahora estoy muy contento porque pusieron un Pollo Feliz a nada más y nada menos que 8 minutos de mi casa. 8 minutos de caminata antes de degustar ese delicioso pollo. No es ninguna propaganda pagada, pero si hay alguien cercano a Pollo Feliz que esté interesado en los proyectos de culto y los proyectos indie, aquí está este espacio para que yo pueda hablar de sus fabulosos pollos. Repito, esto no es pagado, pero yo soy muy fan de el Pollo Feliz. Es bastante rico y, pues, sobre todo cuando no tienes idea de qué hacer de comer como yo, pues es una muy buena opción. Sí, es bastante rico, con su salsita, sus chilitos, sus cebollitas y sus totopos. Uf. Hasta se me antojó uno. Fíjense, yo creo que ya cuando me quede sin ideas, el podcast se va a tratar de mí comiendo Pollo Feliz. Una especie de ASMR peculiar. Pero repito, y también para mis seguidores, ¿verdad? O mis amigos que escuchen esto, si quieren darme un regalo, o sea, si un día se interesan por regalarme algo, si es que un día se acuerdan de mi cumpleaños y me quieren regalar algo, regálenme un Pollo Feliz. Sí, si realmente les importo, regálenme Pollo Feliz. Y bueno, pasando del pollo,
Pues el tema que les traigo. El tema que les traigo hoy es muy rico y muy controversial. Al menos lo considero yo, dado el tipo de entorno donde nos encontramos. Puede ser que levante las cejas de tu mamá, de tu papá, de tus abuelos, de tus tías, de tus cercanos más religiosos. ¿Por qué? Porque hoy vamos a hablar de nada más y nada menos que del amo de las tinieblas, de todo lo que ha logrado construir el demonio, mano. Satanás, Lucifer, Belcebú, como lo quieras llamar, el chamuco. Hoy vamos a hablar de uno de sus productos, uno de sus terribles productos y una de las terribles consecuencias de su existencia. Sí, bueno, más que nada vamos a hablar de un documental que habla sobre el templo satánico. Este documental lleva por nombre Hail Satan, en forma de pregunta, y es, en mi opinión, uno de los mejores documentales que he visto porque te acerca a una institución que se formó con fines muy distintos a lo que su nombre pues representaría para la mayoría de la sociedad, siendo una sociedad mayormente cristiana en Estados Unidos, que es donde se formó esta organización, y pues mucho más aquí en México, que somos un país mayormente católico. ¿Cuáles serían las consecuencias de que se instaurara un templo de tales magnitudes dedicado a la adoración al diablo? Pero no se queden con estas primeras descripciones, vamos a ahondar mucho más en el tema y estoy seguro de que al final del episodio van a salir con una perspectiva totalmente diferente de lo que el templo satánico es para la sociedad, no solo en Estados Unidos, donde se está desarrollando con más fuerza, sino para otros lugares en donde comienza a tener alcance. Entonces los invito a quedarse, los invito a abrir sus mentes y pues vamos a ello. Ok, el primer punto que traigo para hablarles es sobre Satanás, o sea, el emblema de esta institución y lo que representa. Sí, Satanás es como figura, pues, algo que siempre ha significado que maldad. Siempre ha sido un significado de maldad, de crueldad, de brutalidad, pero dejando a un lado esa idea, sí, que hemos concebido a lo largo de nuestra vida sobre Satanás como ente que es rival de este ser superior de Dios, Satanás también es una figura de rebeldía, ¿sí? De ir contra una tiranía representada por Dios y, pues, sobre todo, de ser el enemigo del status quo. Entonces, esa es una primicia, ¿sí? Para comenzar a entender todos estos conceptos de los que vamos a hablar, ¿sí? Ver al símbolo de Satanás no como algo misterioso, religioso, sobrenatural, sino como algo que en la sociedad representa rebeldía e ir en contra de las reglas impuestas, ¿sí? De las reglas que se nos han impuesto, sobre todo si somos o si hemos sido criados por alguna religión apegada al cristianismo o al catolicismo. Bueno, vamos a dejar de lado esa parte sobrenatural y vámonos a enfocar en la parte del simbolismo, ¿ok? Hablando ya sobre el documental empieza dando pues un a las distintas cosas que el templo satánico en el momento en que se desarrollaba el documental estaba haciendo, ¿sí? Con los líderes y los miembros que en ese momento tenía, ¿ok? Entre una de las muchas cosas que se mencionan en el documental
pues tenemos una especie de manifestación hacia el discurso de un senador en Estados Unidos, metiendo ahí cosas de religión en, pues, su discurso sobre distintas leyes que se plantean instaurar en Estados Unidos. ¿Sí? Eh, es una manifestación sobre algo que no debería pasar, siendo Estados Unidos un país que en su constitución separa a la iglesia del Estado, ¿no? Entonces hay una manifestación en contra de que se estén mezclando ideas religiosas en, pues, un proceso de creación para las leyes. Entonces esta es una primera cosa que hacen. Luego, es, es- son cosas muy chidas. Bueno, la segunda cosa, pues, que resalta que se encontraban haciendo es una especie de ritual en la tumba de la mamá de un sujeto, ¿verdad? Un sujeto que profesaba la idea acerca de que Dios odia a los maricas, en palabras de este pendejo que se la pasaba diciendo eso. Entonces, los miembros y los fundadores del templo satánico quisieron, para ir contra este güey y contra sus ideas súper homofóbicas, bueno, pues dicen, ¿cómo chingamos a alguien así? Bueno, pues nos metemos con su madre. Entonces lo que hicieron fue ir a la tumba de la mamá de este güey, este homofóbico horrible, y los fundadores y los miembros del templo satánico dicen, ¿sabes qué? Vamos aquí a hacer un ritual donde parejas del mismo sexo vamos a venir a besarnos y vamos a declarar a los muertos bajo esta tumba como muertos homosexuales. Obviamente, pues esto no le gustó a este güey y no le gustó a nadie, ¿no? Porque es una falta de respeto a lo que crees. Sí, siempre es cuando tú no eres perteneciente a, pues, estos grandes grupos religiosos, si tú haces algo que atenta, entre comillas, a sus creencias o a sus valores, está mal. Pero cuando ellos hacen algo que a ti, que estás apartado de esos grupos, no te parece, para ellos, pues no es algo de gravedad. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor está inmiscuida ahí, ¿no? Entonces, es una bonita forma de usar la blasfemia y la herejía para decir, bueno, no te gusta que haga esto, que según tú es una falta de respeto para lo que crees, bueno, entonces tampoco me faltes el respeto, sí, y tampoco le faltes el respeto a la individualidad de los demás, sí, al modo de pensar o al modo de ser, o simplemente a la persona. O sea, si no te gusta que yo haga esto, que es bastante divertido, pues tú tampoco hagas cosas que violenten contra las garantías, ¿no? Entonces, ahí está. Incluso, eh, retomando este evento de lo de las lápidas, la policía no sabía qué hacer, porque no sabían si era un delito o no que parejas del mismo sexo se fueran a besar a las tumbas. O sea, no sabían si era profanación, no sabía si era alguna especie de vandalismo. Entonces, fíjense qué bonito es cuando rompemos de verdad el status quo, cuando rompemos de verdad al sistema, que el sistema mismo no sabe qué hacer porque nunca se imaginó las consecuencias, primero, de algo que está bastante normalizado dentro de la sociedad, que derivó en este tipo de actos. O sea, la policía, ni las leyes, ni nadie se imagina que van a suceder este tipo de cosas, entonces no sabe a qué actuar, y es ahí cuando se rompe el sistema y cuando nos damos cuenta, pues, de las diferentes deficiencias con las que cuenta el mismo. ¿Ok? Entonces, bueno, como les contaba, y para entrar un poquito más a tono con el templo satánico, pues vamos a terminar de definir bien qué es, ¿no? Porque hasta ahorita
pues les pedí que expandieran su mente hacia con la figura de Satán, pero ¿de qué trata? O bueno, ¿cuál es la misión del templo satánico? ¿Qué es lo que hacen? ¿Realmente es un lugar para adorar al diablo? Pues no, todo lo contrario. Y pues vamos a ver que el templo satánico es una organización pues no teísta, o sea, literalmente no creen en el diablo porque eso de principio ya es absurdo. El creer que hay un güey con cuernos abajo de la tierra esperando a chupar tus paletas y toda la comida que se te caiga y castigarte por no estar bautizado es una idea pues de principio un poco absurda o un mucho absurda dependiendo de tu punto de vista. Pero el chiste es que es, como ya lo dije, una organización no teísta que se basa, bueno, no teísta y no gubernamental, ¿ok? Es más una organización dedicada al activismo político y cultural, ¿sí? Que se basa en el pluralismo religioso y va en contra de las tendencias, al menos en Estados Unidos, de querer mezclar ideales mayormente cristianos en cómo se desarrolla el entorno social de Estados Unidos. Como ya lo dije, toman a la figura de Satanás como lo que socialmente significa, ¿no? Por su peso, por el miedo que pueda causar, por la controversia que pueda causar, es el símbolo más fuerte que pudieron encontrar, pues, para instaurar este tipo de cosas, ¿no? Que requieren, perdón, pues sí, simbolismo fuerte para poder ser vistos en la sociedad, ¿sí? Entonces, recapitulando, no son teístas, o sea, no creen en el diablo, están alejados de cualquier religión, sí, son una organización no gubernamental, o sea, nadie con fines políticos tiene mano ahí, son activistas políticos, eso sí, porque su propósito es que las leyes estén lo más apartadas de cualquier ideal religioso, ¿sí? Llámese catolicismo, cristianismo, budismo, o sea, ninguna influencia religiosa debe estar mezclada con las leyes que se hagan en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ese no es el punto. El punto de las leyes es garantizar el bienestar social, trátese del individuo de que sea, ¿no? Y sin tomar en cuenta ningún tipo de ideal y siempre apegados a lo que es mejor para la sociedad como seres humanos, ¿sí? Y cultural, pues por todo este tipo de cosas que ya les mencioné, ¿no? Desde el qué símbolos toma, el cómo los usa y lo que significan para la sociedad misma, ¿no? Entonces, un poco también de sus principios vienen de el satanismo de Anton LaVey, sí, que ese es un tema totalmente aparte, pero también es, bueno, el satanismo, para hacer un breve paréntesis, el satanismo de Anton LaVey también partía del ver a Satanás no como este ser que siempre nos han pintado que es pura maldad, sino como un ser que no está dispuesto a seguir reglas que opriman su libertad como ser, ¿no? El satanismo de Anton LaVey es un poquito más místico, sí, tiene este toque más mágico y también se merece obviamente su propio episodio, pero los fundadores del templo satánico toman estas bases y las ponen en un contexto pues moderno, ¿no? Moderno, donde lo que la figura de Satanás va a representar es la libertad de ser y el respeto hacia las garantías individuales, a los derechos humanos y
pues a todo lo benéfico para ti como ser humano, ¿sí? A quitarse las cadenas ideológicas que impiden el desarrollo del ser humano y de la sociedad en general. Entonces, para que vean que Satanás no es tan malo como lo pintan. Ok, entonces, eh, pues este es el objetivo, ¿no? Básicamente del templo satánico. Es decir, no, güey, este es un país donde el gobierno y las leyes que haga el gobierno en pro de su población no deben estar permeadas por ningún tipo de tendencia religiosa. Sí, el satanismo moderno, básicamente, al que ellos, el templo satánico, está apegado. ¿Ok? Entonces, pues, si lo resumimos, o bueno, al modo de cómo yo lo resumí, el satanismo moderno tiene sus bases en 3 puntos, ¿sí? 3 puntos desde mi perspectiva. El primero es la decisión propia de identificarse con estos ideales. ¿Ok? Lo primero que debes hacer es estar consciente de que vas a adoptar no solo en simbolismo, sino que te vas a comprometer con la asociación a defender los ideales, ¿sí? que ellos ponen sobre la mesa. Número 2 es la independencia con la que todos deberíamos contar de creer o de elegir estar apegados a lo que nosotros queramos. Sí, lo comentaba en el episodio de Navidad, ¿no? Cuando te bautizan, pues te bautizan siendo bebé porque no hay ningún tipo de cuestionamiento hacia si quieres pertenecer a esa religión. Sí, luego te confirman siendo un niño de 8 o 9 años donde tampoco tienes el carácter ni la suficiente experiencia para decir, ok, estoy de acuerdo con adoptar estas ideologías. Sí, yo opino, no sé, igual puedo estar mal, ¿verdad? Pero si vas a creer en algo es porque tienes las bases suficientes para hacerlo y no porque alguien, ni tratándose de tus padres, vengan y te lo impongan y después esas imposiciones puedan crear ideas y comportamientos que posteriormente van a atentar contra la garantía de algún otro ser humano, ¿no? Entonces, la independencia siempre es un factor importante a la hora de estas cuestiones de ideales y de religión sobre todo. Entonces, en eso también se basa el satanismo moderno. Y, pues la rebeldía, ¿no? La rebeldía y la decisión de ir en contra de todo aquello que por años y por años te formó como persona, ¿sí? A Satanás, básicamente siempre le han atribuido, como ya lo dije, pues las cosas malas. Sin embargo, si vas a adoptar ya esta tendencia del satanismo moderno, pues es hora de que lo vayas viendo como un símbolo de un oponente, de un adversario, una tendencia que no va a estar de acuerdo con la imposición, sino que va a buscar siempre la libertad basada en la concepción de lo que cada uno entienda, ¿ok? Siempre va a buscar la sed de conocimiento, la sed de evolución, ese camino de la transformación, ¿sí? Que nos ha llevado como especie hasta ese punto. Y en palabras del mismo Anton LaVey, el padre de la iglesia satánica, no significa maldad, brutalidad o crueldad, más bien significa disidencia. Disidencia a algo que por años se nos ha impuesto como la verdad absoluta y pues que ha influido a que se tomen muchas malas decisiones en la historia de la humanidad. Entonces, pues ahí, no sé cómo lo vayan escuchando, pero pues como lo ven, no tiene nada que ver con creer en pues criaturas terribles, ¿no? Si lo terrible es que se respeten los derechos humanos, bueno, entonces pues sí es estamos en un problema, ¿no? Si creemos que es terrible que se respeten las garantías individuales.
continuando. Como ya lo dije, el templo satánico deja a un lado el lado místico de Satanás, ¿sí? Para cambiarlo y darle una vuelta para hacer un arma de potencial político y sobre todo social. ¿Sí? Es curioso, eh, ahora que lo pienso, cómo es que el acercamiento a la religión, al menos en mi caso, es a la vez el factor de distancia, ¿no? De niño, el que me explicaran ciertas cosas y yo las cuestionara y que no se me diera una respuesta clara y una respuesta convincente y sobre todo una respuesta lógica y apegada a cosas que veía en la escuela, pues fue siendo cada vez un factor más grande para que yo tomara la decisión de distanciarme, sí, de todo eso. Eh, pues es bastante curioso porque recuerdo que una vez, esta es una historia aparte, pero recuerdo que una vez cuando estaba yendo a toda esta cuestión del catecismo, donde básicamente lo que hacen es que te aprendas un librito con la foto de una niña en la portada de memoria para que después te hagan 2, 3 preguntas sobre eso, las respondas y digan, ah, sí, ya estás, ya hiciste tu primera comunión. Bueno, en esas clases que me da una señora, yo pregunté, y esto me da mucha risa, pero recuerdo bastante bien ese momento donde yo pregunté por qué el diablo era malo si castigaba a las personas malas. Sí, o sea, es una pregunta inocente de un niño de 8 años. Sí, o sea, ¿por qué a alguien que castiga a la gente mala es malo? Y como no me dieron respuesta, bueno, yo creo que fue un gran parteaguas, pero nunca se me olvidó. Sí, y yo se lo pregunté a esa señora que me dio el catecismo, se lo pregunté a mi mamá, se lo pregunté no me acuerdo, a una tía creo, y nadie me supo dar una respuesta clara de por qué el diablo era malo si castigaba según a la gente mala. ¿Ok? Y porque también hablaban tanto del castigo de Dios enviándolos al infierno a la gente que hizo cosas malas para que alguien más se encargara de castigarlos otra vez. Entonces, bueno, ese es un paréntesis que quería abrir, pero ya ahora lo cierro. Ok, también, fíjense, una, una cosa también que por años ha ido cultivando la religión sin metiéndome más a fondo es un poco el machismo. Sí, 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 el machismo que pues ya vimos las consecuencias tan terribles, ¿no? Bueno, siempre las hubo, pero yo creo que hoy en día estamos más conscientes de lo terrible que ha sido para la sociedad en general, pues este tipo de educación, ¿no? Entonces, eh, una chica que es, o bueno, que era portavoz del templo satánico, ahorita les voy a comentar qué pasó con ella, eh, habla de cómo en la iglesia, y religiosamente hablando, pintan a Eva como la culpable y la responsable de este tan grave pecado original, siendo ella quien al ser tentada por la serpiente que hablaba, accedió a la libertad de decisión y a ese algo más. O sea, fíjense, desde ahí yo creo que va tomando mucho más fuerza el símbolo de Satanás, ¿no? Porque nos pintan que la decisión de intentar algo nuevo o de hacer algo que va en contra de las reglas, pero que al mismo tiempo significa eh, una expresión de libertad para nosotros es algo malo, ¿no? Entonces, siempre han pintado a Eva así, y de que por su culpa Dios tuvo que mandar a que maten a su hijo para que seamos perdonados por ese y prácticamente todos los pecados de la humanidad. Empieza ahí, ¿no? Pintando a la figura femenina como la culpable y la responsable de todo esto. Entonces, desde ahí
pues no me dejarán mentir, se pinta pues una gran brecha, ¿sí? Hacia cómo se representa la figura femenina y cómo se representa la figura masculina, ¿sí? Donde el enseñarnos a obedecer sin cuestionar, aun cuando la libertad de decidir se ve reprimida, está bien, y pues el hecho de decir, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Este güey me está diciendo que no me coma esta fruta, pero esta serpiente, que se supone que es el símbolo de la maldad, me dice, pruébala para que realmente veas si fue o no una buena decisión comerte esa fruta. Eso está mal, está terriblemente mal. Entonces, esto me pareció muy importante comentarlo, esto que comenta esta chica. Pues, creo que no hace falta ponerlos en el contexto de hoy día sobre cómo la sociedad ve a la mujer y cómo la sociedad ve al hombre. Y vemos que esto no es nada nuevo. Sí, desde aquellos relatos, y sobre todo toda la historia de Adán y Eva es una historia llena de machismo y de ver a la mujer como algo fatal. Pero bueno, eso ya queda aparte. Obviamente no lo es, y pues no vamos a seguir, al menos en este programa, no en mi guardia, vamos a seguir con esos ideales tan horribles. Sí, que chinga su madre Adán. Y tú, Eva, muy bien. Sí, o sea, es que no miente. O sea, mentira no es. Sí, si se ponen a analizarlo, siempre se nos enseñó a obedecer, pero nunca se nos dieron respuestas a nuestros cuestionamientos. Nuestros cuestionamientos siempre fueron tomados como falta de respeto y no como la curiosidad natural que tiene el ser humano por las cosas, ¿no? Entonces, siempre se nos ha dicho que obedecer sin cuestionar está bien, pero cuando cuestionamos y tomamos cierto tipo de decisiones, eso está mal, y esto viene no solo de aquí, de muchos otros lugares, pero basándonos en el tema que traemos el día de hoy, pues sí tiene bastante que ver. Entonces, pasamos al siguiente punto. ¿Sí? Bueno, el siguiente punto, y como la conclusión a esto que les dije, es que ese acto de desafiar a Dios, pues al menos desde mi punto de vista, da una cierta emoción, ¿no? Es como ¿cuáles serán las consecuencias de desafiar a esto tan supremo que desde siempre me han dicho que es lo que manda y lo que controla toda la existencia? ¿Qué pasa si decido decir, no, ¿sabes qué? A mí no me parece eso. Entonces, yo no voy a seguirlo. Creo que eso también es bastante emocionante, ¿no? O sea, si te vas a enfrentar a miles de años de creencias aplastantes, es algo, pues, que lo piensas y dices, tal vez me debo de mantener al margen, pero a la vez, como les digo, esa misma emoción de decir, güey, me voy a enfrentar a miles de años de creencias aplastantes. Bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos a ver cuáles son las consecuencias de ir contra una orden puesta sin aparentemente muchos fundamentos válidos o sólidos. ¿Sí? Eso creo que también es el gancho, ¿sí? que te ofrece el príncipe de las tinieblas para unirse a sus filas, que a mi parecer, y ya les voy adelantando, es bastante válido y tiene toda mi aprobación. Pero bueno, fíjese que también otro episodio muy interesante que menciona el documental es acerca de una misa satánica que se realizó en Boston. ¿Sí? Principalmente se trataba de un ejercicio de independencia supersticiosa,
¿no? Es decir, si hay miles de iglesias a lo largo de todo Estados Unidos que realizan misas católicas, bueno, pues lo lógico sería que, apegados a la libertad de religión y de culto, podamos hacer una misa satánica en Boston. Particularmente, o bueno, específicamente, la iban a hacer en la explanada en el campus del MIT. Al final, ¿qué pasó? Bueno, la cancelaron. O sea, cancelaron en su sede planeada. ¿Por qué? Porque obviamente no iban a permitir que se realizara una misa satánica. ¿Cómo vas a permitir que se realice una misa satánica en medio de Boston? No, señor, no se permitió, pero sí hubo una procesión que inundó toda una avenida en contra de un grupo como de 20 personas que querían hacer este ejercicio, que les digo que en palabras de ellos era un ejercicio de independencia supersticiosa, donde pues no querían hacerle daño a nadie, sino simplemente demostrar pues que Estados Unidos es un país que acepta la libertad de creencias y de culto. Pero pues esto pues no sucedió, ¿no? Entonces, al final sí se hizo, no como se esperaba, pero sirvió para demostrar dos cosas. O sea, el miedo infundado de las personas más apegadas a las religiones y pues eso, la influencia que tiene la religión en el Estado, ¿no? Porque al final, ¿quién la canceló? Bueno, pues tanto autoridades del MIT como hay ciertos grupos de autoridad en Boston, porque pues, o sea, sus creencias se pusieron por encima de la ley, ¿sí? Entonces, fue un rollo, pero fue, pues, digo, no dio los resultados que ellos esperaban, pero dio otro tipo de pautas para seguir desarrollando lo que es esta institución. Oh, y también tocan un tema bastante fuerte que es la experiencia de uno de los fundadores, ¿sí? Del templo satánico. Dice que se sintió culpable de pues estar haciendo ahí una misa satánica en Boston y de pues ser el partícipe en el desarrollo de toda esta institución, pero después se acordó y dijo: un momento, ¿qué pasa con los encubrimientos de violación en Boston? ¿Sí? Con todos esos miles de casos de abuso sexual contra niños que se hicieron en distintas iglesias y que no sé cómo se llama, la arquidiócesis, o bueno, los altos mandos religiosos católicos de Boston encubrieron por años. Y dijeron, bueno, pues chinguen a su madre, o sea, si mi misa satánica, donde no le hago daño a nadie, es un pecado, y lo tuyo, lo asqueroso y horrible que tú encubriste, no, pues te me vas a chingar a tu madre, ¿no? Y voy a destruir las estatuas religiosas que quiera, ¿no? Porque pues no, o sea, tú como institución o como personas que están representando a una institución, eres de lo más horrible y de lo más hipócrita que hay. O sea, fíjense la magnitud de las cosas. O sea, estos güeyes que encubrieron por años el abuso sexual hacia cientos y miles de menores, diciendo que hacer una misa satánica es pecado. Háganme el chingado favor. Sí, esto es lo que dice. Dice, sí, sentí culpa. Pero dije, güey, yo no abusé por años de cientos de niños. Entonces que chinguen a su madre esos güeyes, ¿no? Para que vean cómo resultan ser las cosas, ¿no? Quien se supone que tendría que ser el lado bueno resulta ser un lado horrible, y lo que se supone que debe ser oscuro y macabro resulta ser el lado más comprensivo. Pero bueno, pues así son este tipo de cosas. Ok, el siguiente punto dentro de lo que les quiero hablar es, bueno, primero, también uno de los temas centrales que aborda el documental es
algo que me parece maravilloso. Y es el diseño de una estatua en el Capitolio, que en un principio era en Oklahoma y terminó siendo en Arkansas. Pero se trataba de un proyecto de poner una estatua en el Capitolio, el lugar donde ya les mencioné, una estatua de ¿qué? De Baphomet. ¿Por qué? Porque bueno, el hecho de que se pusiera esta estatua en ese lugar donde había una estatua de los 10 mandamientos, pues básicamente iba a ser un mensaje claro hacia cómo Estados Unidos está claramente abierto a la libertad de culto y de religión, que obviamente no es así, pero bueno. El chiste es que había una estatua de los 10 mandamientos, ¿no? Eso está bien, pero cuando quisieron poner, o más bien cuando propusieron el proyecto de poner una estatua que representaba a Satanás, dije, no, está mal, ¿por qué? Pues porque es del diablo, ¿no? Entonces, bueno, su argumento era, bueno, la tuya es de Dios, ¿no? Pero resulta que así como tú tienes el derecho de poner tu estatua que representa a Dios, yo también tendría derecho a poner mi estatua que representa al diablo. Y dijeron, no, ahí ya no, ¿no? Allí, eso, mal. Y dijeron, bueno, entonces, eso que tú estás haciendo está yendo en contra de las leyes. ¿Qué te parece si nos agarramos a putazos legales y vamos a ver quién termina ganando? No, ¿por qué? Porque Estados Unidos es una nación pluralista que respeta la diversidad y la libertad religiosa. En la teoría, en la práctica, bueno, ya vimos que es otra cosa, pero la teoría es la que sustentaba que el templo satánico quisiera poner su estatua de Baphomet, del demonio humano, pues ahí, a la vista de todos. Un gran ejercicio de... O sea, Estados Unidos siempre manda mamando que es la tierra de la libertad y de las oportunidades, pero ellos mismos se cierran hacia esa libertad y hacia esas oportunidades. Entonces, pues es el caso de esta estatua que vamos a profundizar un poco más al cierre del episodio. También algo que me pareció muy curioso es cómo todos los participantes del documental y todos los miembros del templo satánico eran devotos. O sea, les digo que entre más cerca estás, a veces, ¿no? También, o entre más es tu acercamiento, más fuerte es su decepción y más rápido terminas huyendo de ahí, ¿no? Entonces es curioso porque todos eran devotos, participaban en la iglesia, eran maestros de cosas de iglesias. No sé cómo se llama, cosas de iglesias. Lo dejé como cosas de iglesias. Pero ese algo más que les comentaba cuando hablaba de lo de Adán y Eva, ese algo más, el convertirse en Eva y tener la curiosidad y estar en desacuerdo con ciertas cosas, fue lo que los fue apartando un poco de esa fe y los fue acercando hacia algo más tangible, que es la lucha contra, pues, algo por lo que no se debería ni luchar, que son, pues, los derechos humanos, ¿no? Y el respeto hacia lo que es cada una de las personas que coexistimos en la sociedad. Sí, y también una frase que tiene bastante impacto, sí, dentro de todo lo que ya es impactante dentro de esta organización, es que el satanismo no es maldad. El satanismo es cuidar a otro porque todos nosotros somos ese otro. Entonces, los ideales, pues eso, van por ahí, en cuidarnos mutuamente y en respetarnos mutuamente, ¿no? Ahora que si a estas alturas del episodio, con todo el contexto que ya te di, pues piensas que eso es pecado, bueno, te invito un poco a reflexionar sobre quién eres y a que salgas de este programa.
no, no es cierto. O sea, vamos encaminándonos, ¿no? Bueno, lo siguiente son todos los prejuicios que hay hacia ellos. ¿Mm? O sea, el desmadre que hacen los medios de comunicación, amenazas de muerte que recibieron de quien se supone que en sus mandamientos jura no matar. Sí, y quien su figura más importante dijo alguna vez que amaos los unos a los otros, te amenazan de muerte. ¿Por qué? Porque eres diferente, ¿no? Y simplemente quieres usar ciertos símbolos para evidenciar que eres diferente, pero ellos no lo ven así. ¿Por qué? Porque obviamente pues están apegados a algo, ¿sí? Al creer que algo es malo porque sí, entonces pues te amenazan de muerte, ¿no? Ok. Pero no todo este odio era malo, porque ese mismo odio era lo que los alimentaba, ¿no? Lo que los alimentó y lo que los hizo no solo no perder el entusiasmo por sus ideales y por el proyecto que estaban liderando, sino por evidenciar cómo es que ser una persona tan arraigadamente religiosa y anteponer esto y querer llevarlo hacia un extremo donde ya estás atentando contra otras personas, es algo que abunda en Estados Unidos y en todas partes del mundo, ¿no? En México, creo que no hace falta hablar de las cosas horribles que se viven día a día en México. ¿Por qué? Porque haces algo influenciado por un ideal que atenta contra otra persona, ¿no? Entonces esto fue también una motivación para querer demostrar eso y para ir en contra de eso a la vez, ¿no? Querer evidenciar todas estas ideas pues machistas, misóginas, discriminatorias que se han ido cultivando de poco en poco, de poco en poco, en parte por estos ideales religiosos y en parte por cómo es cierta parte de la sociedad. Y una vez ya evidenciado esto, para decir, bueno, vamos a ir en contra de esto y vamos a derribar o a tratar de derribar todo esto que le hace daño a la sociedad, usando como estandarte ¿qué? Pues al mayor enemigo conocido por la humanidad. Más que el Guasón, más que el Duende Verde, hablan de que todo mundo conoce a Satanás y lo que representa, ¿no? Entonces, si quieres ir contra algo así de grande, si quieres ir contra algo de esas magnitudes, bueno, debes usar algo de iguales magnitudes, ¿sí? Algo que dé miedo. No debería ser así, pero pues es parte de cómo se construyó todo este satanismo moderno, de lo que les comentaba, ¿ok? Un poco también hablando de la persona que hoy en día está al mando, bueno, uno de los dos fundadores que están en el ojo público, que es Lucien Graves, ¿sí? Hay una entrevista que sale en el documental donde le preguntan cuál es el propósito del templo satánico y la respuesta que da se me hace bastante chida, ¿sí? Dice que, bueno, un poco también retomando esto que les comentaba de el monumento de los 10 mandamientos, ¿cuál es el propósito de quitarlo o de dejarlo y poner el Baphomet? Y sobre todo, como les decía, del templo satánico, el propósito que él menciona es que no debe de haber un punto de vista religioso coadaptado, ¿sí? Al poder, ¿sí? El poder no debe estar permeado por ninguna idea religiosa, cosa que sí lo está, y sobre todo dejar bien claro el mensaje que llevo repitiendo todo el episodio: la libertad de religión que debe haber en todo el mundo, ¿ok? Sí, el problema es que
pues lo vemos también aquí en México, ¿sí? El problema de toda esta gente y todas estas ideas arraigadas a esa gente es que pretenden imponer, y lo logran, sus ideales por encima de la Constitución y, y de lo que realmente tiene que ser una ley, ¿no? Dejan que eh, cosas básicas en pro del beneficio social pues se vengan abajo, ¿no? Y se vengan abajo y no se les dé la cobertura que se les debe dar. ¿Por qué? Porque eso va en contra de la moral formada a través de estas ideas, ¿no? Lucian lo dice, ¿no? El lema de Estados Unidos es en Dios confiamos, ¿sí? Entonces, ese lema que relativamente lleva poco, pues ha ido que cada vez y cada vez más estas ideas vayan permeando pues, todos los aspectos políticos de Estados Unidos, ¿no? Digo, no soy ningún experto, pero si nos podemos a ver tan solo por encima, muchas de estas cosas pues son causantes de pues tantos eventos terribles que tienen como su base el extremismo político basado en ideas religiosas, ¿no? Entonces creo que es por ese lado es que la labor del templo satánico a mí se me hace bastante chida y creo que pues el hecho de que tenga relativamente poco pues hace que tenga mucho potencial, no solo en Estados Unidos, que es donde les digo que se desarrolla, sino en un país como en México, ¿no? Obviamente sería interesante ver cómo se desarrolla o se desarrollaría una institución que creo que ya empieza a desarrollarse aquí en México, pero pues es claramente otro contexto totalmente diferente, ¿no? Obviamente aquí hay eh, pues un factor de riesgo mucho más alto, donde sería interesante ver cuáles serían los alcances de instituciones y de instituciones que vayan creciendo poco a poco como esta. A mí me gustaría ver cómo se desarrolla, pero bueno. Continuando con los puntos que, que rescaté del documental, también hablan del miedo de la gente hacia ellos y de cómo un programa tan inocente que se llama After School Satan, que básicamente era un programa extracurricular para que los niños pues desarrollaran toda esta parte que fomenta el templo satánico, ¿no? De la curiosidad, de la curiosidad científica, de la educación sobre los derechos humanos, de la educación para el respeto de las garantías de cada persona, de la formación de buenos seres humanos, fue totalmente aplastada por, pues, ¿por quién más? Por toda esta gente religiosa extremista, ¿no? Yo lo definiría como extremista porque, o sea, en el documental se ve el odio terrible que se tiene, fundamentados en que a la palabra de Dios no le gusta eso. Ay, güey. Entonces, este programa pues pintaba bastante bien, sin embargo, pues en varios lugares donde se propuso, pues dijeron no. ¿Por qué? Porque es del diablo. Ah, bueno, pero si tienes programas extracurriculares donde les enseñas a los niños la palabra de Dios, ¿por qué eso sí está bien? Pues porque es de Dios. No, lo que es de Dios está bien, lo que es del diablo está mal. Aun cuando, irónicamente, lo que es del diablo, pues es más consciente de las necesidades sociales que lo que es de Dios, ¿no? Dios se limita a ciertas cosas, el diablo está expandiendo tu mente hacia aquello que la sociedad necesita. Pero como es del diablo, pues está mal. ¿Ok? También tocan otro tema que se merece también su episodio completo, que es el pánico satánico, ¿no? Y cómo, hablando de niños, pues infundó miedo y
cerró las mentes de muchos niños de los 80s y 90s, que fue cuando toda esta crisis de que todo lo que se estaba consumiendo por niños y jóvenes era satánico y los introduciría al mundo de Satanás y al oscuro y a hacer crímenes, cuando la verdad es que no, cuando la verdad es que, o sea, el mismo contexto social estaba ofreciendo a los niños y a la juventud cada vez una más extensa gama tanto de música, películas, libros, juegos, actividades. Pero como las mentes de aquel entonces se cerraron bastante a que todo esto pues era del diablo, pues muchos de esos niños sufrieron. ¿Por qué? Pues por ser diferentes, ¿no? Y uno de los participantes del documental habla de cómo sufrió y de cómo sus gustos y su curiosidad por querer adentrarse en otras cosas fueron suprimidas por otra vez este grupo de personas que llevan al extremo sus creencias y se creen con el derecho de aplastar la individualidad de todas las personas, ¿no? Entonces fue un episodio bastante oscuro. Digo, yo, pues, en lo personal, no viví esa crisis, o bueno, en esa magnitud no, porque la sigue habiendo. No sigue habiendo este estigma contra lo diferente, pero en ese tiempo, que es donde tuvo, pues, mayor peso, pues sí fue bastante brutal, sobre todo porque estas mismas acusaciones llevaron a gente a la cárcel, o sea, volvemos a cómo está permeada la autoridad por todas esas ideas extremas religiosas, ¿no? Gente inocente fue a la cárcel tras ser acusada de crímenes satánicos que obviamente nunca pasaron y que se quedaron en ideas y en maquinaciones de esta gente, ¿no? En su mundo de fantasía, todo estaba mal y todo tenía que ser castigado porque era del diablo, pero ni siquiera había un fundamento válido, ¿no? Entonces, en el documental mencionan que esto también fue un factor, pues, uno de los principales factores detonantes para que el templo satánico se alzara con la fuerza con la que lo está haciendo, ¿no? Todo esto, estas secuelas de que por cierto grupo de personas que llevaron al extremo los ideales, pues básicamente encerraron a la niñez y a la juventud de ese entonces en una burbuja y los mantenieron reprimidos por mucho tiempo, ¿no? Cuando vieron esta oportunidad de salir a defender los ideales y a defender, lo que está bien para la sociedad, pues dijeron, vamos, ¿no? O sea, si mi estandarte va a ser el diablo para hacer lo correcto, lo acepto, ¿no? Para que tengan de veras fundamentos para que yo les dé miedo, pero pues yo voy a estar consciente de que no estoy haciendo nada malo, al contrario, ¿no? Yo busco un bien, yo busco un beneficio, busco justicia, la justicia que no se tuvo en ese momento de mi niñez, la voy a buscar hoy, ¿no? Entonces, este es uno de los puntos pues más fuertes, ¿no? O sea, cuando las iglesias están otra vez volviendo a ese asunto, se están cometiendo violaciones contra niños y no se hace nada porque es la iglesia, pero cuando un grupo religioso acusa a alguien de hacer un ritual satánico por estar jugando un juego de mesa y lo metan a la cárcel, ahí sí, no solo es pecado, ¿no? Religiosamente hablando, sino es un crimen, y no es un crimen que por años hayas estado causando dolor a inocentes, ¿no? Es la hipocresía que se maneja es asombrosa. Uh-huh. Entonces, también, después de esto, te aparece una propaganda, un anuncio bastante chido, que dice que los satánicos van a salir a proteger las libertades y a garantizar la seguridad de las mujeres y proteger a los niños y que se cuiden de eso,
A mí se me hace fantástico, ¿no? A mí se me hace muy chido eh, cómo usan este símbolo, pues para ir un poco, pues, pregonando, ¿no?, su mensaje, y gritándolo a los cuatro vientos de, bueno, si, si tu Dios no nos dio el respaldo para proteger esto, que la sociedad lo necesita, bueno, pues el enemigo de tu Dios sí lo va a hacer, y cuídate porque se va a lograr. ¿Okay? También hablando con todas las actividades que realiza esta organización, el Templo Satánico, pues son muy diversas, ¿no? Desde eh, una campaña bastante chida para proveer a las mujeres de productos de higiene personal y de cuidado durante la menstruación. Sí, porque eso es también hasta hace poco, si no estoy mal informado, se quitó el impuesto hacia estos productos, toallas femeninas, tampones, esta gama de productos para el cuidado cuando se da la menstruación. Hasta hace poco se le quitó el impuesto, ¿no? Porque pues cómo iba a ser que algo de primera necesidad para la higiene y el cuidado personal en esas condiciones tuviera impuestos, ¿no? Entonces tienen ahí esta organización un programa, ¿no?, donde se educa desde a las niñas, ¿no?, a cómo cuidarse y los cuidados pertinentes que se tienen que tener, a quitarse los tabús al hablar de esto, porque si hay algo que la religión da, pues son muchas trabas y muchas tapas para cubrir, pues cosas que pues son propias de la naturaleza del ser humano. Entonces ahí se da este tipo de charlas de apoyo con esto. Tienen programas de donación de sangre, de limpiar playas, o sea, pues lo que una organización activista dedicada al activismo pues haría, ¿no? Ver qué es lo que hace falta en un entorno para poder proveerlo y pues nada, ¿no? O sea, pues hasta este punto no se puede considerar que los satánicos sean malos si están haciendo muchas de las cosas que por años pues no se hacían por estos mismos tabús, o no se hacían porque a la gente no le importa, ¿no? Como levantar la basura, ¿no? Porque alguien religioso no se preocupa por levantar su basura. No me crean a mí. O sea, vayan a una fiesta patronal, fíjense en lo que pasó con las peregrinaciones en la Basílica de Guadalupe. Chingo de basura, güey. Chingo de basura. Y me vienes y me dices que quien está del lado de Satanás se dedica a mantener espacios y lugares limpios y a recoger la basura. Bueno, para que vean cómo está el terreno, ¿no? Entonces, pues yo lo dejo sobre la mesa. O sea, yo vine aquí a hablarles de lo que es esta organización y hasta el momento no podemos encontrar un pero. Sí, tal vez el pero es que no hay una sucursal aquí en México, que obviamente todos estarían en contra, pero bueno, creo que cada quien puede empezar pues haciendo lo que le corresponde, ¿no? Aun cuando pues no estés apegado a estos ideales, o sí, a mí me gusta bastante hacerlo estando apegado a esta figura porque pues causa primero una impresión pues bastante fuerte, pero al final cuando la gente se entera de lo que haces con este estandarte de Satán, pues no solo es una lección para ellos y sus prejuicios, sino que es una satisfacción bastante chida para ti. Yo lo he hecho y créanme que he cerrado un par de bocas, ¿no? Que en un principio me juzgaron y me cuestionaron, pero cuando les mostré mis puntos de vista y mis ideales, dijeron, wow, ¿qué está pasando aquí, no? Otro punto importante.
Sí, continuando con los puntos, porque este programa pues, trata de puntos que rescaté de este documental, es pues una idea bastante chida, ¿no? Una frase bastante chida que se dice en el documental, que es que no puedes desmantelar sistemas horribles mientras funcionas con ellos. Fundamento que, bueno, más bien frase que respalda el famoso rompan todo. Y muchas veces podemos llegar o no estar de acuerdo con estas situaciones extremistas, pero cuando te pones a analizarlo y sobre todo con esta frase dices, es cierto, ¿no? Si el sistema es horrible, ¿cómo pretendo desmantelar eso que es tan horrible si me apego a las reglas, ¿no? Necesito hacer cierto tipo de ruido para abrir una grieta en ese sistema y desde ahí poder colarme para ahora sí romperlo desde adentro, ¿no? Entonces, para todos aquellos que puedan llegar a estar en contra del famoso rompan todo, pues yo se los dejo sobre la mesa, ¿no? Porque es muy fácil opinar, pero a la hora de los hechos, ahí sí ya no saben qué pedo, ¿no? Entonces, pues, limítense a observar y a entender cuáles son los principios de cada lucha, ¿no? Como su locutor de confianza que soy, les quiero dejar con eso, ¿no? Analicen con detalle cuál es la lucha y si se creen muy verguitas, ¿qué harían ustedes? ¿No? Porque es muy fácil opinar sobre algo que desconocemos, pero a la hora de la acción, pues es totalmente diferente, ¿no? Entonces, pues se los dejo como reflexión, cómo desmantelarían un sistema horrible siendo parte de él. Pues no se puede, ¿no? Por algo todos los grandes cambios siempre han tenido grandes movimientos. Otro tema bastante importante y puntual es el tema del aborto, ¿ok? El templo satánico pues está totalmente a favor del aborto, perdón, se me cae todo aquí. El templo satánico es una organización que se manifiesta a favor del aborto seguro y del aborto legal, ¿sí? Y en contra de, pues, otra vez todas aquellas opiniones y todas aquellas leyes que se fundamentan en una moral falsa o una moral construida a partir de religiones y de ideas religiosas llevadas al extremo, ¿no? Hace poco, y por aquí traigo la nota, se hizo un quilombo, ¿verdad? Porque el templo satánico emprendió acciones legales contra la ley de aborto de Texas. Sí, básicamente lo que se propuso, lo que propuso legalmente el templo satánico es que, bueno, si la religión es un impedimento para que se lleve a cabo el aborto, pues como grupo religioso vamos a comenzar a adoptar miembros que deberían estar exentos por razones religiosas. O sea, fíjense ahí lo que hicieron, fue una jugada bastante interesante. Dijeron, ok, no se puede el aborto por mis creencias religiosas. Ok, entonces yo que pertenezco a otro grupo religioso debería estar exento porque no entro en ese grupo que menciona la ley, ¿no? Entonces esto es bastante complejo, ¿no? Pero básicamente es lo que se quiere hacer, ¿no? Uno de los tantos propósitos del templo satánico es que se respeten pues derechos tan básicos como este, ¿no? Que aunque ya esté permeado por una idea religiosa, tratar de combatirlo, ¿no? Siempre en pro de quien lo necesita, en este caso las mujeres que quieran interrumpir su embarazo por X o Y motivo. Sí, sí. O sea,
quien lo quiera hacer inevitablemente lo va a hacer, ¿no? Como ya lo dije, por X o Y motivo. Pero el punto es que el Estado, o sea, tiene la obligación de proveer los recursos y los lugares para que esto sea seguro y despenalizarlo, ¿no? O sea, no puede ser posible que todavía existan leyes que se metan en estos, no sé cómo llamarlo, en estos pues, montículos de mierda, ¿sí? O sea, no puede ser posible que una ley esté permeada de tal manera en la que tengas que usar esa misma ley, pues, para luchar por algo que debería ser, pues, simplemente porque es una necesidad, ¿no? Una necesidad que trasciende no solo la libertad de decisión, ¿sí? De la libertad de decisión, sino un tema también de salud pública. Pero bueno, ese también es otro tema bastante amplio que podríamos desarrollar. Pero bueno, el chiste es que, pues como ya lo dije, siendo el templo satánico un arma política con mucho potencial, pues cuando detecta ciertas injusticias dentro del sistema, pues se lanza para ver qué se puede hacer para que las personas que sufren por este tipo de leyes tan pendejas, pues no lo hagan y tengan la oportunidad de, en este caso, mujeres, tengan la oportunidad de abortar y la seguridad de que se va a hacer en un lugar, pues, con todos los lineamientos, ¿no? Que no se va a hacer en la clandestinidad y que pueda resultar en un peligro para las mujeres que toman esta decisión, ¿ok? Entonces, pues, es también un tema bastante extenso, ¿no? Pero creo que es uno de los que más están en boca de todos actualmente, sobre todo aquí en México, con pues esta polarización, ¿no? Esta discusión eterna, ¿no? Creo que no debe ser una discusión, pero pues no me puedo convertir aquí en este programa en un hombre hablando de aborto. Creo que ya en su tiempo invitaré, si es que se puede, a este programa a las personas pues pertinentes para hacerlo y para que también nos den pues el mejor contexto sobre todo este tema, ¿no? Pero bueno, lo dejo ahí en la mesa y pues nada más es por mencionar otro movimiento por el que lucha el templo satánico, ¿no? El siguiente es pues eso, ¿no? Y ya para cerrar el episodio, un poco dar las conclusiones, ¿no? Es que el satanismo, más allá de ser algo teísta, sí, como se mencionó al principio, es por su valor simbólico y por su impacto simbólico, ¿no? De ahí el por qué todos, todos los miembros terminan conectando con los ideales, ¿no? Porque están conscientes de lo que va a representar esa figura para cumplir sus objetivos. Entonces, ya para cerrar y para contarles qué pasó con la estatua de los 10 mandamientos, bueno, pues resulta, y es un dato curioso, que todas estas estatuas fueron pues distribuidas por Paramount Pictures cuando se lanzó la película de los 10 mandamientos. Película larguísima. No tiene nada que ver, pero es... Ay, no sé. Siempre que es fechas de Semana Santa, ¿verdad? Siempre está esa película y dura como 8 horas. La verdad no entiendo. Es como un loop ahí en el tiempo, pero bueno. Tanto pedo por una estatua que fue distribuida por una productora de cine. No, el chiste es que para resumir
todo este tema de la estatua, había un senador que estuvo chingue y chingue y chingue con que no se va a quitar y va a estar ahí y no se va a poner la estatua de Satanás porque, pues, ¿por qué no? O sea, porque América, como lo llama Estados Unidos, es un país que tiene la mano de Dios encima, ¿no? Y cualquier cosa que no sea Dios va a amenazar contra el propio Estados Unidos, siendo que pues es un país que en su constitución dice que la gente puede creer en lo que le dé la gana, ¿no? Pero este senador se aferró. De hecho, curiosamente, tiraron la estatua y fue un cristiano que tiró la estatua bajo el argumento de que sí, ok, yo soy cristiano y estoy apegado a los 10 mandamientos, pero ya no cuando sobrepasan la constitución, ¿no? Entonces, el problema fue que este senador pues estuvo chingando de que no, saliendo en los medios a decir que no se iba a hacer y que en América no se iba a convivir con representaciones del diablo. Fue un show, ¿no? O sea, una productora de películas cristianas llegó a donar $25,000 para volver a alzar la estatua. Y dijeron, ok. Pero al final, pues esta estatua era en Arkansas, o sea, ya al final del último que les hablé. Este fue el lugar y al final pues ya no estuvo al frente del Capitolio de Arkansas, sino que estuvo atrás y pues ahí estuvo. Entonces, pues el templo satánico, su objetivo principal para poner la estatua era demostrar el pluralismo religioso, ¿no? Entonces ellos no iban a descansar hasta que no estuviera la estatua de Baphomet en el Capitolio, porque ese era su objetivo y de no serlo, pues iban a estar insistiendo pues dentro del marco legal, ¿ok? Pero pues pasó todo esto de la estatua de los 10 mandamientos, pero al final, ¿qué creen? ¿Qué creen? Que el senador se la terminó pelando. ¿Por qué? No solo porque no se cumplió el cometido de traer la estatua al frente, sino porque al final hubo una manifestación ahí afuera del Capitolio de Arkansas, donde se hizo la estatua, una estatua muy chingona, por cierto, y se puso ahí y se dio un discurso sobre lo que representa y lo que debería ser el pluralismo religioso en Estados Unidos. Y al final se salieron con la suya. Digo, no se quedó instalada ahí porque pues, se la iban a terminar robando, la iban a terminar explotando. De hecho, derivado de esta manifestación, tanto los fundadores como los miembros fueron amenazados de muerte. Llegaron rumores de tiroteos en masa y de muchos otros atentados que iban a hacer en caso de que llegaran a instalar la estatua, ¿no? Entonces, el día en que se posó la estatua enfrente del Capitolio de Arkansas, pues este carnal, Lucien Graves, el que ahorita es, digamos que la cabeza del templo satánico, pues tuvo que llevar un chaleco antibalas y se ve en el documental cómo lo están poniendo su chaleco ahí antibalas, porque no vaya a ser la de malas que un güey que esté a favor de Dios y que esté predicando la palabra de Dios venga y en nombre de Dios pues aquí me tire un balazo, ¿no? Pero al final se cumplió el objetivo. El documental es bastante emotivo, ¿no? Porque les digo que va desarrollando esta historia de la estatua poco a poquito. Entonces, cuando ya llega al clímax, pues sí, te emociona bastante. Incluso, pues si después de todo esto, pues sigues pensando que, o sigues teniendo esa única idea de lo que representa Satanás, pues bueno, te da emoción. Sí, es bastante emocionante, ¿no? Porque creo que es algo que, independientemente y fuera de Satanás y Dios, creo que todos los países deberían tener, ¿no? Esa disposición abierta para las libertades religiosas, ¿no? Que cada una se vea representada, pero dentro de los márgenes, que es
pues que la religión es de uno y es individual, ¿no? Y que no se debe explayar a otros ámbitos. Por eso, en México, ¿no? Tantas leyes y tantos güeyes ahí del PAN o del PRI o de Morena que apegan a sus creencias religiosas y las ponen por encima de lo que son las leyes y lo que son las garantías para con sus ciudadanos. Es cuando dices, güey, tal vez este movimiento que se está desarrollando allá debería desarrollarse aquí para ver lo que pasa, ¿no? Para que se dé la batalla contra eso que hace mucho daño, ¿no? O sea, siempre mi postura es, ok, yo Manolo, Tepache, el locutor de este podcast, no estoy de acuerdo con la religión católica. Eso no me da derecho a meterme con las creencias de la persona que sí lo está. Eso no me da derecho de insultar o de querer violentarla, ¿no? Pero, pues así como nadie tiene derecho, ¿sí?, a meterse con los ideales de cada quien, nadie tampoco tiene derecho a poner esos ideales y a querer imponer de cierta manera, incluso de maneras violentas, esos ideales. ¿Sí? Nadie tiene derecho a poner eso como la verdad absoluta y a poner esos ideales como lo que va a llevar la batuta en la formulación de las leyes para la convivencia de los ciudadanos, en este caso. Sí, es un no, o sea, se debe poner bien la brecha, ¿no? Tus ideales son tuyos, meramente tuyos, quédatelos. Pero cuando vengas aquí, sí, a querer formular planes de acción de salud pública o de derechos humanos, no los traigas, sí, porque eso genera problemas. Problemas como la discriminación hacia las minorías, la discriminación hacia la comunidad LGBT, la injusticia, ¿sí?, para las mujeres, miles de cosas horribles que tienen su base en este tipo de cosas, ¿no? Entonces, el mensaje es, pues, bueno, el mensaje por parte de Satanás es, pues, respeta a todos, ¿no? Como les digo, el templo satánico está en pro de los derechos de la comunidad LGBT, en pro de los derechos de las mujeres, en contra del castigo corporal hacia los niños, en contra del abuso infantil, en pro de la libertad de expresión. O sea, todo lo que se necesita, ¿sí?, todo por lo que se está luchando, el templo satánico lo está haciendo. Sí, y lo está haciendo bastante bien. Aunque no sea satánico, ¿no? Siempre debes de separar en tu mente, ok, lo que creo y los principios que tengo no deben influir mi comportamiento hacia afuera como un ser parte de una comunidad. Sí, creo que a veces se nos olvida que podemos coexistir aún con esas diferencias de opinión o de ideales, pero cuando las ponemos por encima de las garantías de otra persona, ahí sí ya no. ¿No? Creas en lo que creas, no tienes el derecho de implantarlas, de imponerlas y de actuar siguiendo eso, aun cuando también estás consciente de que eso atenta contra los derechos humanos o contra las garantías de alguien más. Creo que es algo que se repitió mucho en este episodio, pero como lo vemos a diario, no se aplica, ¿no? Parecería que cada vez se violan más los derechos humanos y, pues, tomando como punto de partida el caso del que les hablé hoy, si es el medio, pues adelante. O sea, si para lograr un derecho como es el derecho al aborto legal y seguro tienes que tomar el manto de Satanás, bueno, pues adelante. ¿Sí? Si para garantizar que se respete a la comunidad LGBT tienes que tomar el mando de Satanás, adelante. Si para garantizar
el cuidado de los niños y el respeto hacia su integridad y el cuidado hacia su persona, tienes que tomar el mando de Satanás, adelante, ¿no? O sea, haz las cosas y ten el emblema que quieras siempre y cuando sean en beneficio para la sociedad, porque como lo comenté, esto se trata de cuidarnos al otro. ¿Y quién es ese otro? Pues eres tú, para empezar, y son tus cercanos. Entonces, creas en lo que creas, pues siempre haz lo correcto como miembro de la sociedad. ¿Sí? Si tú quieres llegar a tu casa y rezarle a lo que quieras, ok, está bien. Está bien porque al final uno busca en qué creer para eso, ¿no? Para sentirse bien consigo mismo. Pero allá afuera compórtate como lo que eres. Un miembro de la sociedad que siempre tiene que estar en beneficio de la misma. ¿Ok? Abogar por los derechos, abogar por la justicia, abogar por la igualdad. ¿Sí? Y, pues repito, cuando vas con esa bandera, sí, de querer hacer lo correcto, pero estás en un sistema que está plagado de todos estos ideales, bueno, sal con la capa y con los cuernos y con la cola a decir, no en mi guardia. Sí, ok, entonces, pues para terminar un poco ahora sí el cierre, pues déjenme, pues leerles, ¿verdad? Los siete dogmas del satanismo, para que se den una espantada, para que vean lo terrible que es el diablo desde este punto de vista, claro, porque si nos vamos al lado teísta, bueno, ese es un mundo muy oscuro, pero de eso no vamos a hablar el día de hoy. Comenzando, número 1. Uno debe esforzarse por actuar con compasión y empatía hacia todas las criaturas de acuerdo con la razón. Número 2. La lucha por la justicia es una actividad continua y necesaria que debe prevalecer sobre las leyes y las instituciones. Número 3. El cuerpo de uno es inviolable, sujeto solo a la voluntad propia. Número 4. Las libertades de los demás deben respetarse, incluida la libertad de ofender. Invadir deliberada e injustamente las libertades de otro es renunciar a los tuyos. Número 5. Las creencias deben ajustarse a nuestra mejor comprensión científica del mundo. Debemos tener cuidado de nunca distorsionar los hechos científicos para que se ajusten a nuestras creencias. Número 6. Las personas son falibles. Si cometemos un error, debemos hacer todo lo posible para rectificarlo y resolver cualquier daño que pueda haber sido causado. Y número 7. Cada principio es un principio rector diseñado para inspirar nobleza en acción y pensamiento. El espíritu de compasión, sabiduría y justicia debe prevalecer sobre la palabra escrita o hablada. Y esto pues es, querido podescucha, pues la palabra de Satanás. Sí, que... bueno, no sé ustedes, pero para mí tiene más sentido pues que la palabra de Dios. Como ya les dije, pues yo soy un sujeto bastante hereje, pero a mí me parece que tiene más sentido estos 7, porque aparte son 7 principios que, pues los 10 mandamientos. Entonces, pues, bueno, allá ustedes. Sí, pero, pues esto es la palabra de Satanás. Y recuerden que, pues, crean lo que crean, siempre hagan lo correcto. Hagan lo correcto para ustedes y para la sociedad donde viven. Pues nada, o sea, no sé qué les haya parecido, no sé si en algo cambió su perspectiva. Recuerden que hablar de Satanás aquí, pues es hablar metafóricamente, ¿no? Porque, como ya lo dije al principio del episodio, el que exista un güey rojo con cuernos, cola, una pata de gallo y una de cabra, que esté esperando a ver a qué hora se te cae algo de comer para chuparlo, es absurdo. Pero bueno,
yo, pues, apegado a mis principios, no los voy a obligar a nada. Simplemente les pongo las cosas sobre la mesa. Si les sirve algo de lo que hablamos el día de hoy, bueno, pues, aplíquenlo, ¿verdad? Si se quieren convertir, no, más bien, si quieren unirse al templo de Satán, pues creo que la membresía cuesta como $25, ¿no? $25 que pues son básicamente donación para algo que hagan allá. Si quieren ser precursores, la verdad desconozco si hay ya una sede de esta organización aquí en México o si hay algo similar. Pues investiguen también, si hay algo. Yo sí quisiera mi tarjetita. Yo estoy pues bastante apegado a muchas de estas cosas. Esto para mí pues no es nuevo, pero pues quería traerles este documental. Entonces, si les sirve algo de esto que comenté, si quieren que estos 7 principios sean sus nuevos 10 mandamientos, adelante. O sea, ya lo dije yo, o sea, esto tiene más sentido para mí que algo que dice santificarás las fiestas. Yo de niño no entendía eso, ¿no? Pero si alguien llega y me dice que debo esforzarme por ser compasivo y empático, pues ahí sí. Ahí sí. Pero bueno, ya lo dije, esta es la palabra de Satanás. Y que viva Satanás. Si mi mamá me escuchara. Pero, ya lo dije, yo soy fiel a mis principios. Y saliendo de aquí, voy a ir a recoger mi fe de bautismo para quedar por fin anulado de la iglesia. Bueno, no. Porque creo que también ya lo comenté, te cobran 100 varos por ir a sacar tu fe de bautizo. Entonces, no, pero pues si algún día alguien me quiere regalar 100 pesos para sacarla, pues yo voy a estar bastante contento. O al menos me voy a esperar por si mi esposa se quisiera casar por la iglesia, ¿verdad? Si en algún momento yo me casara y mi esposa dijera, ¿sabes qué, brother? Yo quiero una boda en la iglesia. Bueno, pues lo haría, pero por amor. Sí, para que vean lo que uno hace por amor. Pero que no se me exija más. Hacer lo único que yo haga. ¿Ok? Entonces, ya voy a callar. Entonces les dejo eso. Les dejo el documental. Les digo que se llama Hell Satan. Por ahí debe estar en alguna plataforma de streaming. Yo lo vi por ahí, pero búsquenlo si es que está disponible en la plataforma que ustedes usen. Véanlo y pues hagan ustedes mismos sus conclusiones, ¿no? Espero que entiendan el mensaje, espero que entiendan otra vez la metáfora de lo que Satanás significa. Sí, hablando de lucha social. Y pues nada, espero que estén muy bien, espero que, miren, independientemente de que no crean, bueno, no, independientemente de que no estén apegados a decir, sí, yo soy satánico o satanista, pues denle otra leída a estos 7 dogmas de la iglesia, del templo satánico, perdón, y pues vale la pena aplicarlos. Y sí. Si desde tiempos inmemorables se hubiera predicado que el cuerpo de uno es inviolable y sujeto a la propia voluntad, otra cosa hubiera sido, déjenme decirles. Pero bueno, es chamba de cada quien, ser mejor persona cada día. Recuerden, no impongan, no evangelicen, respeten. Y pues nada, Hell Satan, y nos estaremos escuchando el próximo viernes con más. Yo me voy a seguir con mi satanismo y mi herejía a otro lugar y pues yo los dejo, ¿no? Los dejo reflexionando sobre todo lo que hablamos hoy y los dejo esperando que sean mejores personas. Sí, yo no quiero oyentes nefastos, de una vez aclaro. Yo quiero que me escuchen personas chidas. Porque ya lo mencioné, pero esto va encaminando a ser un gran podcast de culto, entonces no me gustaría que
mis fanáticos, ¿verdad? Sean personas horribles, sean personas chidas. No por mí, por ustedes. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias por quedarse hasta esta parte del episodio. La verdad, cuando me salgo del tema que les quiero hablar, ya empiezo a divagar mucho. Empiezo a soltar ahí muchas ideas al aire. Pero gracias por su comprensión. Sí, creo que es cada vez va agarrando más cuerpo. No sé, la verdad no sé si este programa va agarrando más cuerpo. Pero es mi programa y yo hago lo que se me da la gana. Lo que se me da la gana es hablarles de cosas, pues, que en su mayoría pueden resultar interesantes, ¿no? Entonces, muchas gracias por apoyar el proyecto. Por algo siempre se empieza. A los clientes fieles y a los clientes frecuentes de este programa, muchas gracias también. Los quiero un montón. Compártanlo con sus amigos, compártanlo con alguien a quien le pueda interesar. Pongan este programa si quieren en altavoz, en compañía de su familia religiosa, a ver qué opina. Pues nada amigos. Creo que este ha sido el episodio más largo de Chamagoso en su historia. Porque es un tema que yo considero bastante interesante, ¿no? Entonces consideraré traerles en próximos episodios todo lo que les comenté. El tema de Anton LaVey también se me hace muy interesante. Y el tema de los orígenes del diablo también es algo que da muchísimo para hablar. Entonces espero traer eso pronto. Pero por lo mientras los dejo ya con esta dosis bien merecida de Satanás. Y como lo dice nuestro querido ente con cuernos y piel roja, sean chidos con todos y todas y todes. Si lo quieren ver así, sean chidos, sean humanos chidos, sean responsables, respetuosos, empáticos, compasivos y justos. Muchas gracias. Esto fue Chamagoso. Sigan este programa en Instagram como @chamagosopodcast y a mí como @tepachepegajoso, por si quieren ver un poco de lo que hago como artista en proceso. Les deseo un buen fin de semana si están escuchando esto en viernes o si lo escuchan en algún otro momento de la humanidad y de su historia. Pues igual que les esté yendo bastante chido. Muchas gracias y nos escuchamos el próximo viernes.